Hola, ¿cómo están? Es el lunes 22 de agosto de 2022. Estamos a 13 días de la elección clave del plebiscito de salida en este proceso constituyente. Este es nuestro podcast electoral que ha venido acompañando este proceso todo el tiempo. Y estamos, por cierto, con Pepe Out en su locación habitual y estamos con don Darío Paya en una locación no habitual. Está ahí en comisión de servicio en algún lugar. Le damos la bienvenida desde allá y de hecho hoy día nos toca partir contigo, Darío. El día viernes se acabó, se cayó la cortina, ya no hay más encuestas públicas, y si uno revisa el escenario, no lo vamos a nombrar uno por uno, pero en general yo diría que todas coinciden en un triunfo más o menos holgado del rechazo. ¿Cómo estás viendo tú el panorama ya con las últimas encuestas publicadas? Mira, más que un comentario sobre las encuestas, yo tengo un comentario en tono de preocupación, para serte franco, respecto de la reacción en ciertos ambientes ante las encuestas, de un exitismo que puede ser muy contraproducente. O sea, los plebiscitos están hechos para que la gente se lleve sorpresas con los resultados. Pregúntale a los colombianos, pregúntale a la Europa completa, bueno, al mundo entero, se sorprendió con lo de Brexit. O sea, quedan 2 semanas para esto. Lo peor, creo yo, y te aseguro que la gente del apruebo no comete este error, es creer que esto se terminó. Si los partidos se juegan no hasta los 90 minutos, se juegan a veces hasta los 94 minutos, y después hay que jugarlo en la FIFA. Entonces, esta es una campaña que no ha terminado. Si tú ves la actitud del presidente Boric, por ejemplo, es muy evidente que no ha terminado. Entonces, uno lee comentarios después de las encuestas del fin de semana, de mucha gente diciendo, ya, bueno, creyendo que porque se acabaron las encuestas se acabó la campaña, y eso no es así. Yo, si tuviera que hacer un comentario sobre las encuestas, es que creo que sin excepción, en todas las encuestas, y hay un montón, la última medición de cada una de las encuestas te da el resultado más estrecho de la serie completa. Puedo estar equivocado. No estoy equivocado. Estás equivocado. Estoy equivocado. Alguna no es así. Pero direccionalmente, lo que te están señalando es que esto, para muchas de las encuestas, se está estrechando y esto no termina, no ha terminado. Entonces creo que hay un ambiente de exitismo completamente injustificado. Queda campaña por hacer, argumentos por darse. Lo que es verdad es que para el apruebo ha resultado imposible romper la dinámica de una conversación que se instaló hace mucho rato. Que yo creo se traduce muy bien en esa frase que el texto es malo, ¿no? Las paredes dicen otra cosa, ¿cierto? Lo dicen. Y algo de lo cual la franja del rechazo se ha hecho cargo, lo ha recordado. No se ha quebrado esa conversación, a pesar de todos los intentos, y ya hemos visto varios, y ahora se produjo otro, y probablemente habrán otros antes de que llegue la elección. Pero no creo yo que haya razones por un exitismo prematuro, ¿no? Y vuelvo a recordar algo que he dicho acá un montón de tiempo, y es que los cálculos, las proyecciones y estas encuestas están hechas seriamente. Pero las encuestas tienen un problema para predecir participación, es natural, no se les puede pedir que no sea así. Y las proyecciones, y eso es el valor que tiene lo que hace Pepe, que se la juega con cálculos, que no son carriles, son intuiciones informadas, con pensé que detrás, con un fundamento. En parte son una proyección del comportamiento de las fuerzas políticas en el pasado, etcétera, etcétera. Bueno, pero la gracia que tienen es que implica hacer una proyección en la que hay de por medio supuesto. En este caso, básicamente de participación, y termino con un comentario. O sea,
Yo los últimos días escuché comentarios uno de Roberto Bixixon, creo que fue en la radio, no sé. Pero él decía muy claro, algo que aquí también hemos mencionado varias veces, que un escenario de baja votación podría significar un resultado mucho más estrecho. Ahora, ¿qué pasa? Que suponemos que va a votar más gente. Y en el otro extremo, a Mauricio Morales de la Universidad de Talca. ¿De dónde es? Pero, en fin, es de Talca, ¿cierto? Sí. Y él salió al paso de un comentario que sin asterisco puede conducir a error. Mientras más gente vote, le va mejor al rechazo. Hay una dimensión en que eso es cierto, lo hemos comentado acá, yo comparto en eso la observación central de Pepe, en el sentido de que en la medida que menos gente adulta mayor votó en las últimas elecciones, recito de chat, etcétera, etcétera, producto del COVID y una serie de cosas, uno puede suponer que si ellos votan más, le va mejor al rechazo. Pero llega un minuto en que voten más. ¿Qué pasa si en la región metropolitana votan 600.000 personas? ¿Se puede sostener que eso es bueno para el rechazo? Hay una serie de supuestos, ¿no? Así que, al menos, te diría que el exitismo y el error que eso puede llevar, a eso le quería dedicar yo mi minuto Clarísimo, para comentar tu pregunta. ¿No? clarísimo, clarísimo. Muchas gracias. Pepe Out, las encuestas. El fin Bueno, de las encuestas, ¿cómo lo ves? se puede ser exitista o pesimista cuando uno está dentro de la campaña y dentro de una de las opciones. Yo, francamente, puesto en el lugar de observador, no es que, digamos, ceda al exitismo ni al pesimismo, dependiendo de qué es lo que vote, sino que, como bien nos ha dicho tantas veces el propio Darío, los números de las encuestas valen distinto en la medida que están más cerca o más lejos del momento de la elección. Y un 55-45 a 14 días no es lo mismo que un 55-45 a 2 o 3 meses. Y por lo tanto, quiero desmentir ciertos mitos. Primero, yo no observo un estrechamiento, es decir, una tendencia marcada de acortamiento de una relativa distancia. Más bien, si tú miras las CEP de las 4 últimas mediciones, francamente, con movimiento de un punto, el resultado de la última semana publicado es idéntico al del 22 de julio. Es decir, hace 4 mediciones atrás. Y por lo tanto, no se puede decir, en honor a la verdad, que lo que ha... No, de la CADEM, yo creo. CADEM, perdón. CADEM. Yo dije, 4 semanas. ¿Qué me perdí? Sí. 4 semanas, y la verdad es que el número de hoy es igual que el del 22 de julio. Black and White da 58-42, siempre ha dado un poco más. CADEM 55-45. Activa Research 55-45 en la población general. Hace un ejercicio de votante probable y reduce más o menos a mi pronóstico, 53-5-46-5. La UDD 55-45 en la población general, reduce a 54-46 en lo que ellos llaman el votante probable. O sea, estamos hablando del que menos va a una distancia de 600.000 votos, porque el supuesto de casi todo anda por los 9 millones, 600.000 votos a 1 millón y un poquitito más. Ese es el rango planteado por las distintas encuestas. Pero ¿qué cosas son, creo yo, interesantes, que son más o menos comunes en las encuestas? Primero que quedó consolidado que en los jóvenes el apruebo gana. Gana por mucho menos de lo que ganaba hace algún tiempo, pero gana, con claridad. Y que la fotografía inversa no es precisamente la de los adultos mayores, sino que la de los adultos, donde la ventaja es más amplia es en el segmento, lo muestra la Academia, lo muestra la Activa Research, para unos en 31 50 años, para la Academia entre 31 y 50 años, es decir, las personas que pagan dividendos, que tienen hijos en el colegio,
que están preocupados por el retorno del hijo del carrete el día viernes, en fin, ni los jóvenes ni los adultos mayores, digamos, se enfrentan a ese tipo de problemas de manera tan acuciante. Y yo diría que eso coincide además con la evaluación del gobierno. El segmento que tiene mayor desaprobación del gobierno no son los adultos mayores, podría pensarse que era así, sino que más bien son los adultos adultos. Probablemente son los que más resienten el amateurismo, los errores, en fin. Luego, todas hablan de que nunca antes habían visto niveles tan altos de declaración de disposición a participar en la elección. Y eso les permite a casi todas decir, mire, va a haber más electores que en la segunda vuelta presidencial. Y ponte tú, Activa Research postula 9,2 a 10,1, es decir, el rango que yo daba es el rango inferior de la encuesta, y más bien el punto medio que dicen son como 9,7 millones. Lo tercero es que la tesis de que Boric y el gobierno ya no les sirve al apruebo para conquistar los votos que le faltan, se confirma. Primero porque el apruebo y el apoyo a Boric están pegados, pero la desaprobación a Boric en la academia es 10 puntos mayor que el rechazo. Es decir, si el apruebo quiere crecer o aspira a crecer, tiene que crecer desde gente que desaprueba la gestión presidencial, y por lo tanto no es el mayor despliegue del gobierno precisamente lo que sirve para eso. Luego, uno podría decir que qué eventos relevantes quedan en las semanas, los días en realidad, los 13 días que quedan. En una elección normal, cuando uno mira la evolución, por ejemplo, Boric Kast en segunda vuelta, uno pudo observar una ampliación de la ventaja post-debate, porque el debate, Claro. visto por la mayor parte de la gente, se evaluó como una mala performance de Kast y una mejor de Boric, o en la primaria, claramente, el segundo debate, Boric logró hacer la diferencia. En fin, lo de Sichel en un debate, particularmente, y luego su mala performance en otro debate, pero aquí, primero, no hay debate. ¿Ah? Como no son candidatos, además, no hay debate. O al revés, son tantos los debates y tantos los temas que se debaten que es muy difícil encontrar uno central, porque así como hay mil razones para aprobar, también hay 1000 razones para rechazar, y cada una se mueve en una dirección opuesta. Entonces no se prevé acontecimiento posible. Yo hablé de un evento telúrico, Y por supuesto que llegó el evento telúrico, pero evidentemente lo mío era una metáfora, me refería a una tocha o algún evento de esas características que logran dar vuelta una elección. Yo, como te decía, había pensado en un cambio de gabinete radical, incorporación de la DC Claro. mediante, giro hacia la centroizquierda, en fin, junto con el compromiso, pero francamente esa carta ya no se jugó, y en la medida que tú te aproximas a la elección, la capacidad de incidir que tienen los acontecimientos va disminuyendo, naturalmente. Es distinto cambiar una tendencia cuando la tendencia ya no está tan estabilizada, que cambiar una tendencia cuando está tan estabilizada. Porque si tú lo miras bien, el rechazo está sobre el apruebo desde el 1 de abril. Es decir, todo abril, todo mayo, todo junio, todo julio y casi más de la mitad de agosto. Es decir, estás hablando de 4 meses y medio. Esos son 140 días más o menos, claro, 140 días con el rechazo por sobre la prueba.
y de alguna manera han pasado cosas, han pasado muchas cosas. ¿Ah? Se terminó la redacción, intervino Bachelet, hubo decisión de la democracia cristiana, algo hizo la Comisión de Armonización, hubo una intervención activa del gobierno poniéndose sobre los hombros el apruebo del presidente, hubo luego un compromiso, es decir, ha habido cartas lanzadas a la mesa, y los números, con las variaciones naturales, obviamente, pero se han mantenido básicamente en lo que eran en abril, más hacia principios de mayo, es decir, en el orden de 55-45. Hubo un momento en que esto se fue a 60-40 y hubo riesgo del descalabro, de una especie de desfonte del apruebo, pero ahí fue donde salió a intervenir el gobierno y logró detener esa caída, pero los números se han mantenido bastante estables, en torno a 55-45, con muy pequeñas variaciones hacia arriba y hacia abajo. Y yo no veo por dónde podría saltar la liebre a estas alturas. Veo por otro lado, fíjate, que el apruebo, con mucho esfuerzo, logra tirar una carta a la mesa, pero luego le pone la mano encima, porque el esfuerzo de conseguir ese acuerdo famoso tendría que haber sido acompañado inmediatamente con el copamiento de la franja y del discurso del apruebo durante estas semanas sobre las mejoras. Y resulta que tiraron una cuestión y luego retiraron la mano. Y no aparece en la franja, empieza a ser relativizado por todos los actores. En fin, yo francamente no hablo ni desde el exitismo ni desde el pesimismo, porque estoy en medio del puente que une ambas opciones, pero me parece que la suerte está muy, digámoslo mejor, bastante más que echada. Más que echada. Quiero agregar una sola cosa. Sí. Que yo diría, punto aparte de lo que dice Pepe. Dicho todo lo cual, son todas observaciones, todas razonables, todas las más probables, a partir de una observación de las encuestas. Y las encuestas tienen problemas de verdad para llegar a algunos sectores. Y aquí estamos hablando, lo mencionó recién el Pepe, de algunas proyecciones de participación que impliquen que voten mucho más de un 20% extra al de elecciones recientes. Es un cuerpo electoral esencialmente distinto. Y si bien no es 1-1 y no se puede hacer una aceleración dura, tú no puedes decir que los que no contestan las encuestas son los mismos que tienden a no votar, o los que tienden a abstenerse. Aquí estamos hablando de potencialmente que vote mucha gente que no ha sido parte del cuerpo electoral. Y a mi juicio, esa es la razón gruesa que justifica el entender que la campaña sigue, no darla por terminada, lo que se terminó ahora por la publicación de encuestas, y no distraerse, porque hay demasiados ejemplos. Los uruguayos son como expertos en ganar los partidos en los últimos minutos, ¿no? En darlo vuelta en los descuentos. Sí. Darío, déjame comentar. Darío, sí. Las dos sorpresas en elecciones binarias, donde es más fácil, el Brexit y el acuerdo de paz en Colombia. Los dos son contra la élite gobernante. Cameron jugado contra el Brexit y Santos jugado contra el acuerdo, o sea, a favor del acuerdo de paz. Y en los dos casos convirtieron las elecciones en plebiscito a la élite gobernante, y claro, lo perdieron. De alguna manera el voto... Tú también podrías decir, Pepe, que había voto subterráneo, algo de espiral de silencio en ambos casos, ¿no? Claro. La posición pro-Brexit está media chunchada, estar en contra del plebiscito en Colombia, en contra del acuerdo, claro, pero tenía sus complicaciones. La pregunta es retórica.
¿Para qué lado afecta la espiral del silencio en el ambiente político chileno? Lo que quiero decir es que en ambas ocasiones fue el pueblo contra la élite. ¿Ah? Y aquí la élite está igualmente dividida que el pueblo, digamos. A eso me refiero. La élite gobernante está obviamente a favor. ¿Ah? La élite opositora está claramente en contra. La élite cultural está a favor, la élite empresarial está en contra, en fin. Pero no es la claridad con que se expresó en Colombia y en Inglaterra, en Gran Bretaña, contra una élite que veía con muy buenos ojos la continuidad en Europa y el pueblo llano veía lo contrario. Además, por una cifra muy estrecha, pero además las cifras previas de la encuesta nunca tuvieron, por lo menos en la víspera, ventajas tan siderales. Tan amplia. Darío, hablando de la élite política, y bueno, el número uno de la élite política es el presidente de la República, el presidente de la República salió a hablar anoche en televisión, yo déjame reconocer, Darío y Pepe, que yo pensé que venía un giro en el presidente, que él, fíjate que hay una interpretación distinta en los medios, hay algunos que dicen que el presidente anoche siguió haciendo campaña por el apruebo y hay otros medios que dicen no, el presidente se empezó a desapegar del apruebo, se empezó a preparar para el rechazo, para el triunfo del rechazo, además con este discurso del gobierno que no tienen que haber ni vencedores ni vencidos esa noche. ¿Cómo entiendes tú, Darío, y luego te pregunto lo mismo a ti, Pepe, estas últimas actuaciones del presidente y del gobierno? Bueno, como uno no puede adivinar qué está pensando una persona cuando las cosas que hace tienen más de una lectura posible, creo que es muy útil ver qué explicación se le puede dar que esté en línea con lo que haya sido, valga la redundancia, una línea de actuación, que haya precedente, que haya un patrón. Y aquí hay un patrón muy claro desde hace mucho rato y por razones súper obvias, de alguna manera la hemos comentado recién, un desafío gigantesco de la campaña de la prueba ha sido lograr cambiar el tema, cambiar la conversación, cambiar el eje de la discusión. Entonces esta frase que cogieron muchos medios del presidente diciendo, no, sé que la gente ya dijo lo que quería, no necesitamos volver a preguntarle lo mismo. Es una frase hecha, podría decir, ¿no? Esperando que salga alguien del rechazo a decirle, ¿cómo que no? Aquí partimos todo de cero, aquí no ha pasado nada. En el fondo, a mí me resulta completamente lógico que haya tenido la intención, con un grado de esperanza bastante grande, digamos, ¿no?, de que alguien del rechazo saliera a criticar su frase dando señas de no estar dispuesto a los cambios. Ya. O sea, Que sería como una trampa. Clásico. Ahora, ¿puedo estar seguro de lo que eso tenía el presidente? No, pero mirando una seguidilla de actuaciones del último mes y medio, tiene todo el sentido del mundo. Y yo creo que no debiera ser el último. O sea, si los números son los que son, estamos llegando a esa etapa del partido en que los arqueros suben a acariciar los córneres, empiezan a pasar toda clase por fin, porque hay que producir un cambio de escenario que ni con franja ha logrado producir el apruebo. Aquí la atención de la gente, fíjate que hay un matiz de diferencia con lo que mucha gente, incluso del apruebo, dice de manera autoflagilante, dice, es que esto es culpa de los constituyentes, y qué sé yo, y de su conducta. Entonces, por eso que cuando se terminara la constituyente, la convención, esto iba a cambiar, porque no íbamos a fijar en el texto. No, aquí lo que cuajó hace muchos meses, y es lo que uno veía pintado en las murallas, es que el texto es malo, ¿no? Y ahí donde ha estado el foco de atención y desde donde surgen muchas de las críticas de la gente, en su explicación de por qué están por el rechazo. Eso es lo que la campaña del PRO no ha podido cambiar. Entonces, la verdad, yo no me daría demasiadas vueltas en qué quiso hacer el presidente. Pudo haber tenido ese efecto y por lo que veo hasta esta hora, la derecha con la misma disciplina, porque eso hay que reconocerlo, porque ha actuado en esto, o sea, no tiene precedente. Esto que una coalición política tan amplia, tan grande, con tantas sensibilidades distintas, llegue al acuerdo de suprimirse ellos y todos sus dirigentes de la franja. Eso es colosal.
Bueno, esa disciplina yo creo que se ha manifestado también frente a este y deberá manifestarse seguramente en los días que quedan frente a un nuevo intento de cambiar la Constitución. Y Pepe, ¿cómo ves tú al presidente? Habías dicho la semana pasada que el presidente, bueno, lo acabas de decir ahora de nuevo, que el presidente ya no le suma a la prueba, pero ahí está el presidente en horario prime dando entrevista domingo en la noche. Mira, yo creo que algo hay de lo que dice Darío. Si uno escucha a la presidenta del Partido Socialista el mismo día, apunta en la misma dirección a intentar desplazar la falta de unidad desde el campo propio al campo adversario. Además, había habido una entrevista de una convencional, Rocío Cantuaria, que había desechado la idea de una convención y siquiera de una discusión sobre nueva constitución por los próximos 2 años, y por lo tanto ahí había un ruido potencial que era amplificable, digamos, ¿ah? Y echar a pelear ahí a los republicanos para que saltaran representando a ese 15% que dice que quiere rechazar para que siga vigente la constitución actual. Entonces, por supuesto, hay de eso. Pero también hay un cambio de opinión y de disposición respecto de lo que viene. Porque el presidente hace muy poco se había arrogado el derecho de definir inmediatamente ante sí el camino que sigue. Y lo que hace ayer primero es reconocer que ese camino será definido junto con el Congreso, y más bien precisamente en el Congreso, seguramente a partir de una proposición gubernamental, pero definido en el Congreso. Segundo, dato importante, desecha, por lo menos desde el punto de vista gubernamental, la idea de otro año y medio, como se había dicho hace un rato. Es decir, se salta el plebiscito eventual sobre el mecanismo y se abre la idea de que el proceso sea más breve. Porque obviamente, si tú eres presidente, no querrás prolongar la incertidumbre por 1 año y medio, salvo en el periodo en que tú querías hacerle subir el costo al rechazo, pero como eso no resultó, bueno, hoy día hablemos más bien de la hipótesis que viene. Y tercero, se pone en el objetivo que yo siempre he dicho de, no parafraseó a Lagos, pero estuvo bien cerca, ¿ah? Parafraseó a uno de los movimientos del rechazo, dijo y yo trabajaré, cualquiera sea el resultado, para llegar a una constitución que nos una. ¿Ah? Hay un movimiento que se llama incluso una que nos una. Una que nos claro. una. ¿Ah? Y por lo tanto, se puso en la línea de lo que yo llamo su segunda oportunidad, es la que eventualmente le va a dar el pueblo desde la noche del 4 de septiembre, que es la posibilidad de encabezar un proceso que culmine con una constitución aprobable y aprobada en un plebiscito por 65 o 70% de los chilenos. Y como bien sabemos, independientemente del nivel de involucramiento de un gobierno, una elección que se realiza bajo sus narices, siempre el resultado le impacta. Y obviamente, si consigue llegar a una constitución aprobada por 65% de los chilenos en, qué sé yo, en agosto o septiembre del 2023, obviamente ya va a poder hacer un ticket de que su gobierno y su presidencia habrá quedado consignada con una presidenta que hizo un aporte, una presidencia que hizo un aporte significativo a Chile. Yo creo que él está comenzando a jugar en los dos tableros. Es decir, sigue, por supuesto, trabajando para lograr el mejor resultado posible, pero al mismo tiempo se prepara para la eventualidad. No puede hacerlo desde la resignación, naturalmente, lo tiene que hacer desde la lucha. ¿Ah? Pero no me extrañaría que en su raciocinio se está ya adaptando, porque flexibilidad no le falta, a las condiciones de lo que viene.
¿ah? Y lo que viene va a ser intentar encabezar un proceso que termine, como te digo, en eso. Yo llamaría también la atención, y no es por autocentrarme, pero a mí me pareció muy relevante la confesión y el reconocimiento que hace el presidente respecto de su arrepentimiento en relación a los retiros, ¿ah? Porque lo había dicho en privado, ¿ah? Respecto particularmente del cuarto retiro y alguna declaración pública respecto del cuarto. Pero hoy día, ahora dice con claridad que fue una equivocación y que fue una equivocación personal y de su sector haber empujado una política pública, si es que se puede catalogar como tal, de la que hoy día están pagando sus costos, el país y por supuesto ellos mismos. Claro. Me sentí de alguna manera reivindicado. Después de todo lo que te dieron, lo duro que te dieron, es verdad. Oye, y sobre esa Darío. frase, sí, lo que pasa es que esta frase que yo creo que la oposición hace bien en dejar pasar, es tan poco prolija, o sea, es tan vulnerable. Si se tratara de debatirla, o sea, alguien podría partir, y el ejemplo que nos pone Pepe es ideal, o sea, nadie ha ejercido más veces el derecho a cambiar de opinión, a veces en pocas semanas, a veces dentro de la misma semana, que nuestro actual presidente, como para que ahora venga a decir, no, la gente ya opinó, entonces no necesitamos preguntarle de nuevo, y la gente puede cambiar de opinión. Segundo, porque si, en rigor jurídico, constitucional, la gente opinó dos cosas. Queremos nueva constitución y que no la haga el Congreso. Sobre eso también opinó. Y él dice, no, pero lo vamos a hacer. Pero la verdad que para mí la lectura crucial, y ya veremos, es que ese camino implica una tensión muy importante al interior de su coalición de gobierno. O sea ahora la constitución la hace la clase política, ahora la hace el Congreso. Ahora, No, perdona, no es que haya dicho eso, al revés. ¿sí? Él reafirma esas dos decisiones que tú dices y que todos decimos, se tomó en octubre del 2020. Él dice, tendremos que definir en el Congreso cómo elegimos esa nueva convención. Pero le pasa la pelota al Congreso, que tú lo... Pero se está abriendo, muy bien. No se abre no a la idea de que no puede ser exactamente la misma. El Senado no despierta verdadero entusiasmo en el ambiente de Palacio. Es más bien complicado el ambiente que tiene. ¿No? Pero dejarla pasar, yo creo que es lo que corresponde. Pepe, estamos medio pasados en el tiempo, pero no me resisto a volver atrás un segundo, porque me quedo dando vuelta una frase que dijiste. Dijiste, estoy en medio del puente entre el apruebo y el rechazo. ¿Qué significa eso, Pepe? ¿Que no vas a manifestar abiertamente una opción por el apruebo y el rechazo? ¿O qué significa esa frase? Significa dos cosas. Primero, que no voy a manifestarlo. Yo eso lo dije hace ya rato. Estoy en un esfuerzo por enfatizar mi condición de observador y analista y no de protagonista y actor. Y segundo, porque tengo una doble, tengo una tensión. ¿Ah? Por un lado, una propuesta constitucional que no me identifica claramente, que estuviera en riesgo verdaderamente, si yo sintiera que está en riesgo la posibilidad de que se apruebe, votaría a ojos cerrados rechazo, para serte franco. Pero tampoco quiero, mira, ayer tuiteé a propósito de una entrevista a Diego Chalper, donde decía, bueno, hay que esperar porque depende de la magnitud del triunfo, porque es muy distinto, decía él, si es 55-45 o si es 51-49. Yo tuiteé diciendo, bueno, a ver, pero explícame, ¿en qué estás pensando Diego Chalper cuando dice que es tan distinto? ¿Ah? Para mí es lo mismo, a ver, dos mitades que tienen que ponerse de acuerdo para resolver el problema de una nueva constitución. Pero después me aclaró que sí, que estaba fuerte y claramente convencido. Pero si el triunfo es muy amplio,
puede haber personas, efectivamente, y sectores políticos que se engolosinen. ¿Ah? Y a mí tampoco me interesa que el gobierno quede en el suelo. Me interesa dos actores de pie, porque con un actor arrodillado y el otro de pie, las conversaciones tienden a ser asimétricas y a veces no improductivas. Yo prefiero que el gobierno pierda por poco y haya una conversación productiva, sin destrucción del adversario, porque con dos actores relativamente íntegros puede funcionar una conversación que culmine con mi deseo. Mi deseo es una constitución aprobable por 65-70% de los chilenos a mediados del próximo año. Clarísimo. Muchas gracias, Pepe, por esa aclaración. Darío Paya, éxito en sus labores que está realizando ahí en Comisión de Servicio. Nos encontramos la próxima semana acá. Un abrazo, buena semana, que estén muy bien. Chao, chao. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.